Porque tengo que admitir algo, que si hay algo que a mí me cuesta, es darle clase a mis compañeros de trabajo. Por eso es. Entonces me olvidé de grabar la última Hacé de parte de cuenta la que clase. somos alumnos y que... Está bien. Hacé de cuenta que somos tus alumnos. Sí, hago de cuenta, hago de cuenta. Pero bueno, igual la virtualidad a mí me amansó, porque los que me tuvieron como docente física me tenían miedo, ¿o no? Más de uno, Qué hasta ahora brava le que son, perdona el nena. miedo. Hola. ¿O no? Bueno, pero después terminan hablando con vos, todo. Hola, Cris. Sí. Después los que trabajan conmigo se dan cuenta que no soy tan ogra como parezco. Claro. Es una etapa nada más. Es una etapa nada más. Pero bueno, volviendo al tema de las... yo quería hablar de dos cosas hoy. Primero, para cerrar el tema de los estatus convulsivos. ¿Vieron que yo les dije que existen múltiples algoritmos para tratar el estatus convulsivo? Bueno, y esto depende de qué? Depende de la institución sanitaria y depende también de los recursos que nosotros podemos llegar a tener en la institución para tratar los estatus convulsivos, ¿sí? ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque en cada institución puede ser que la primera droga de elección no sea la misma que usemos en el hospital, por ejemplo, Ramos Mejía, porque yo no uso el mismo algoritmo porque no tengo las mismas drogas que tengo en el hospital Ramos Mejía, en el hospital de Ituzaingó. Y en el privado también el algoritmo muchas veces se modifica no tanto por las actualizaciones, sino más bien por las drogas que están acostumbradas a comprar esa institución. ¿A qué voy con esto? Es que muchas veces nosotros nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, al alcance, digamos, de la circunstancia. Y entonces por eso yo lo que les quiero mostrar acá es el manejo de todo lo que estuvimos viendo desde el principio, desde cuando estamos hablando de estatus convulsivo activo. Y para hacer un repasito, les pregunto a ustedes que recuerden de la clase anterior, ¿cuáles son las causas más frecuentes de las convulsiones en los niños? ¿Y cuál es el periodo etario, o sea, de qué edad, de qué tiempo, a qué edad hay posibilidad de tener convulsiones febriles o debut de convulsión febril? ¿Sí? ¿Quién quiere responder? Estás muda, Sol, no te escucho. Sí, no, estaba diciendo que los más pequeños puede ser por fiebre, intoxicación en otros casos, son varios. Sí, es así. Principalmente una de las causas son las convulsiones febriles y la edad, el rango de edad de las convulsiones febriles puede ser determinado, ¿no? De aproximadamente del mes de vida y antes también, ¿sí? Pero estamos hablando de convulsiones febriles desde el mes de vida hasta los 5 años y de forma tardía hasta los 6. Después, con una mayor incidencia hasta los 36 meses, que son los 3 años. Eso para tener en cuenta, ¿no? En el caso de las convulsiones febriles. Después, existen otros motivos, sí, como dijo Sole, uno de los motivos puede ser intoxicación, ¿sí? Ingesta de algún fármaco o de alguna sustancia. Otro motivo puede llegar a ser también un TEC, un traumatismo, ¿sí? Craneal, o un politraumatismo, o también puede ser por... No se te escucha muy bien, Celia. ¿Se escucha bajito? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Celia. Bueno, ahí está. Que como les estaba, Sonia levantó la mano. A ver, Sonia, te escuchamos. Se escucha como lata, como metalizado, sí. Ahí se escucha mejor. Bueno. Decí, Sonia, te escuchamos. Hoy no sale nada, Sonia.
A ver. No, sí te escucho yo, sino que no quería escribir. Ah, pero hablá, que no, que para mirar el chat está medio complicado. Estoy tomando un mate. Bueno, continuando con este tema, ¿sí? A lo que voy es que lo importante es lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? ¿Qué hacer en el momento del estatus convulsivo activo? ¿Y qué hacer en caso de que no ceda el estatus convulsivo? Entonces, acá en este algoritmo muestra desde el minuto 0, ¿sí? Que tiene que ver con la estabilización inicial. Lo primero que verificamos nosotros cuando tenemos un niño que está convulsivando es la permeabilidad de las vías aéreas. Cuando hablamos de permeabilidad de vías aéreas, ¿a qué nos referimos? Digamos, ver si hay algún cuerpo extraño, ver si, que no es muy frecuente, si que la lengua no se haya ido para atrás, ¿sí? Y Que no haya secreción. menciono, sí, que no haya secreciones, exactamente, Kevin, que no haya alimentos. Kevin. A ver, vamos a silenciar. Silencien todos los micrófonos y después cuando quieran hablar, lo van habilitando. Y cuerpos extraños muchas veces, ¿por qué? Porque algunos tienen esa idea, porque era una enseñanza antigua, de que si alguien estaba convulsivando, para evitar que se trague la lengua, le ponían una cuchara, un palito, algunos le han puesto los dedos y terminaron con mordiscones y semiamputaciones de los dedos, o algún cuerpo extraño para sostener que, digamos, que el chiquito no se trague la lengua. Que nosotros ya sabemos que ninguna de esas medidas son viables ni utilizables, ¿sí? Que lo mejor es siempre lateralizar al paciente para que en caso de que vomite o que produzca secreciones, porque a veces ocurre también que hacen espuma, ¿sí? Con las secreciones, o que empiece a salivar y que se ahogue con su propia saliva, o muchas veces también se puede llegar a ocurrir que vomite, y entonces lo que nosotros también queremos evitar es que se broncoaspire con su propio vómito. Entonces, cuando verificamos la permeabilidad de la vía aérea, verificamos que no haya ningún tipo de obstrucción de esa clase. Y algo que nosotros tenemos que tener siempre dispuesto y armado en el shock room, cuando tenemos un estatus convulsivo activo, es la aspiración, ¿sí? La aspiración que debería estar regulada en una presión de un 20%, ¿sí? Para que no ocasione lesiones en la mucosa, ¿sí? Y la aspiración, que nosotros la sonda de aspiración la vamos a graduar según la edad y el tamaño del niño, porque viene de diferentes medidas, como nosotros ya sabemos, viene en K30, ¿sí? Viene en 31, viene en 35, 28. 3, y después están las de adultos que tienen otras medidas, ¿sí? Pero ahora como nos concentramos en los niños, esas son las medidas que se suelen utilizar. También la K29, sí que es un poquitito más ancha. Y bueno, todo ¿La K28 eso también? ¿Cómo? K28 también. La K20. Sí, K28 también. Todo eso según el tamaño del paciente, ¿no? Y lo tenemos que tener listo para utilizar en caso de que sea necesario aspirar las secreciones para evitar la broncoaspiración. Y también listo para aspirar en caso de que sea necesario la intubación endotraqueal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aspiración lista. Lo que yo suelo hacer siempre es no colocar la sonda porque nosotros eso lo tenemos que abrir en el momento. Uno de los errores más frecuentes en los shock rooms y en algunos lugares donde hay aspiraciones centrales es dejar la sonda, ya el paquetito abierto y colocada para ser utilizado. Eso no está bien, y menos en época de pandemia, porque los aerosoles pueden contaminar la sonda y nosotros podemos terminar contagiando a ese niño de COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en época de pandemia. Bueno, entonces, después, una vez que verificamos las vías, la permeabilidad de la vía aérea, comenzamos con la oxigenoterapia, ¿sí? De forma inicial, la recomendación era de cuánto % de oxigenoterapia para un estatus convulsivo activo. En caso de que 50%. no haya... ¿Cómo? 50%. Exacto, 50%. 50%. ¿En qué caso? En el caso de que nosotros no veamos hipoxia, porque generalmente
lo que vemos en el chico que está en el estatus convulsivo, ¿sí? Que puede llegar a bajar la saturación, pero no llega a un valor menor al 94%, ¿sí? En el caso de que nosotros, cuando estamos haciendo el monitoreo, observemos que hay presencia de cianosis, ¿sí? Una cianosis generalizada y una saturación menor al 94%, muchas veces puede ser que la oxigenoterapia sea al 100%. Hago esta aclaración porque muchas veces nos van a decir, no, ponele 100 en vez de 50. Pero si nosotros vemos que el chico está bien perfundido, y cuando digo bien perfundido, quiero decir que el chico conserva ese rosado, ¿sí? Que no se pone de color cianótico, la recomendación es oxigenoterapia al 50%. Hago esta aclaración, ¿sí? Bueno, en simultáneo, cuando nosotros estamos haciendo este procedimiento, obviamente lo estamos conectando al multiparamétrico o al saturómetro, lo que tengamos en el servicio, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a observar, en caso de que sea un multiparamétrico, vamos a ver digamos, las ondas cardíacas, ¿sí? Vamos a ver como el electrocardiograma, vamos a ver la saturación, la frecuencia respiratoria, nosotros lo vamos a contabilizar con un reloj con segundero, por eso jamás debe faltar en un shock room un reloj con segundero, ¿sí? Para poder valorar la frecuencia respiratoria, inclusive también la frecuencia cardíaca, radial, humeral o como sea, ¿sí? Bueno, y algo que Consulta, yo profe, en algunos casos, Sí, te escucho. consulta, en algunos casos he visto en el hospital que controlan en vez de 1 minuto, que sería lo más lógico, controlar la frecuencia respiratoria, lo controlan en 30 segundos y lo duplican como si fuera 1 minuto. Sí, Y eso está mal en realidad, ¿no? está mal en el adulto, ¿sí? En el pediátrico no, porque inclusive en una urgencia pediátrica, si vos tenés que hacer, por ejemplo, una reanimación, vas a contabilizar los latidos en 10 segundos y lo vas a multiplicar por 6. ¿Se entiende? Ah, mira. Sí, pensé que era lo mismo para pediátricos. No es lo mismo, no es lo mismo, porque varían los parámetros, ¿sí? Porque no es lo mismo vos en un adulto, y más si es adulto mayor, podés contabilizar hasta 12 ciclos respiratorios por minuto, ¿sí? Y pueden haber variaciones también si esta persona tiene problemas de carácter cardiológico o demás, ¿sí? Si vos lo contás en medio, capaz que no contás la mitad exacta, podés llegar a contar más o menos, y no te va a dar una frecuencia respiratoria real. Sin embargo, en los niños, según la edad, ¿sí? Al contarlo en 30 segundos, es como que, digamos, en el caso de una urgencia como un paro cardiorrespiratorio, de ahí tenés que controlar en 10 segundos la frecuencia cardíaca y la respiración, ¿sí? Para tener un indicio de cuánto es en 1 minuto. Porque vos imaginate que en un paro cardiorrespiratorio pediátrico, si te pones a contar cada minuto de frecuencia respiratoria y latidos, se te murió el paciente. Sí, por eso. Igual, ahora nosotros tenemos al servicio nuestro los saturómetros, ¿no? Que estos son muchos más ágiles y demás. Y justamente después cuando veamos la parte de crisis asmática vamos a hablar de cómo nosotros valoramos la respiración más allá del saturómetro, porque esto es más nuevo. Ni siquiera es de mi generación cuando estudiaba enfermería. Esto es mucho más, ¿cómo se puede decir? Posterior. Mucha tecnología. Sí, bueno, pero ese es otro tema. Entonces dijimos el monitoreo. Y hay algo que yo les dije que en el inicio de una convulsión, que es un procedimiento veloz que a nosotros nos va a permitir descartar alguna de las causas de la convulsión. ¿Cuál es el control que se debe realizar? Que es sencillo, fácil y así que ni siquiera necesitamos... Controlar los minutos que dure la convulsión. No. De glucemia. Control de glucemia, ¿sí? Porque una de las causas más frecuentes después de las convulsiones febriles, muchas veces están relacionadas con los debuts diabéticos. ¿Sí? Hay un rango de edad donde hay mayor predisposición de los debuts diabéticos, que es aproximadamente del año a los 3 años. Entonces, muchas veces un chico
puede llegar a hacer convulsiones por hipoglucemia, o puede llegar a tener mucha somnolencia y venir como desmayado, y la familia te dice, no lo podemos despertar, hace 3 horas que estamos tratando y no se despierta, ¿sí? En ese caso, si sucede eso, el primer control que nosotros podemos realizar es el de la glucemia, ¿sí? Porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que los parámetros de glucemia no son los mismos en los niños que en los adultos. Es otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, continuando con, y que eso después lo vamos a ver cuando veamos todo lo que tiene que ver con lo metabólico y las hipoglucemias. Continuando con esto, hacemos la valoración general neurológica rápida, que tiene que ver con qué tipo de movimiento, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Claro, si eran tónicas o clónicas. Sí. Igual hay múltiples, si nosotros observamos las convulsiones febriles, las convulsiones en general, vamos a ver que tienen diferentes manifestaciones. Y algún tipo de convulsión es casi imperceptible. Hay casos, en los casos de los niños que tienen problemas neurológicos, ¿sí? Que tienen convulsiones todo el tiempo y son casi imperceptibles, que algunas veces se ven como que giran la cabeza y se quedan así un rato, y son segunditos nada más, ¿sí? Entonces, O tildados y pestañeando con las pestañitas sí. y ni cuenta te das. Ajá. Ese también es un tipo de convulsión, ¿sí? Pero eso muchas veces nosotros los podemos llegar a valorar bien después de tener un paciente crónico, convulsivo, ¿sí? Frecuente, no, es como muy individual, es de cada paciente. Bueno, lo siguiente en el algoritmo es la disposición del acceso venoso. Y acá tenemos dos opciones, no y sí. Si tenemos acceso venoso, ¿sí? Administración de diazepam, 0,2 miligramos por cada kilo del chico. Y con una dosis máxima de 10 miligramos. Igual esto está hablando de un ritmo en un minuto, ¿sí? Y ahora, la pregunta del millón. ¿Ustedes se acuerdan la presentación del diazepam? Bueno, la presentación del diazepam viene en ampollitas de 2 mililitros. Hay otras presentaciones, pero las que nosotros conocemos vienen en ampollas de 2 mililitros, ¿sí? Con 10 miligramos. Esa es la concentración. Ahora, la otra pregunta es, ¿con qué lo diluimos? Sí, 10 miligramos, bien, Sonia. ¿Con qué diluimos? Porque esto es importante también, ¿no? Para evitar que se precipite y que el fármaco no se inactive. Hay dos opciones de solución. Una es el agua, el destrozado al 5%, ¿sí? También se puede utilizar el destrozado al 10% y la solución fisiológica. Son 3 tipos de soluciones que son compatibles. Solución fisiológica, dice Sonia, sí, esa es una. Bueno, y esto es importante saberlo, ¿sí? Porque muchas veces si nosotros utilizamos, por ejemplo, Ringer lactato, se puede llegar a precipitar. Bueno, ahora, continuando con el algoritmo, dijimos diazepam con una dosis de 0,2 miligramos por cada kilogramo, ¿sí? Como segunda opción, en caso de que la convulsión no se da, aparece el midazolam, que se puede administrar por vía endovenosa. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la presentación del midazolam? El midazolam hace mucho venía en ampollas de 5 mililitros, pero ahora, las que vienen ahora, vienen en ampolla de 3 mililitros, y su concentración es de 5 miligramos por cada mililitro. Así que hacen un total en la ampolla de 15 miligramos en 3 mililitros. Muy bien, Sonia. Bueno, eso para saber. Ahora, ¿cómo diluimos nosotros el midazolam? Lo ideal sería que siempre que hagamos un tipo de dilución, cuando hablamos de las diluciones pediátricas, es que no quede de tal forma que sea sencillo cargar y calcular según el peso del niño, ¿no? Si nosotros tenemos una ampolla, por ejemplo, de estas de 15 miligramos en 3 mililitros, lo que podemos hacer, por ejemplo, es sacar 1 mililitro de esa ampolla,
llevarla a 5 y me va a quedar una razón de que de 1 miligramo por cada mililitro. ¿Sí? Y bueno, y después si hacemos el cálculo según el peso del chico, es mucho más fácil administrar la droga en el caso de una urgencia. ¿Queda claro eso? Bueno, en caso de que no ceda la convulsión, habla, digamos, porque acá está hablando del primer tiempo, que es el minuto 0 de la estabilización, el monitoreo, la administración de oxígeno, la colocación del acceso venoso, ¿sí? 5 minutos después, la administración del diazepam o midazolam, que es otro. No le escucho nada, profe, porque tienen prendido el micrófono. A ver, voy a silenciar. No sé cómo silenciar, no los encuentro. A ver. No me da la opción de silenciar, así que traten de silenciarse ustedes porque... A ver. Ahora están todos silenciados. Si no me equivoco. Sí. Bueno, continuamos con esto. ¿En qué me quedé? Al minuto 10, ¿sí? Si no se dé la convulsión, lo ideal es utilizar las benzodiazepinas, ¿sí? Y dentro de las benzodiazepinas, ¿cuál está? La fenitoína, que sí, esa es una droga de uso frecuente en la guardia de pediatría, ¿sí? También en los estatus convulsivos activos en los adultos. A ver, bueno, entonces, la dosis y la fenitoína es, digamos, la droga que nosotros tenemos, digamos, de fácil acceso en la guardia, ¿sí? Y algo que nosotros tenemos que incorporar, porque muchas veces, por ejemplo, en el hospital de Ituzaingó, es la primera opción muchas veces, en el caso del estatus convulsivo activo, es, si nosotros tenemos un chiquito de 10 kilos, ya sabemos que por cada kilogramo de este niño, se deben administrar 20 miligramos. Y eso como dosis inicial. Es una dosis que nosotros vamos a diluir ¿con qué solución? Fisiológica. Solución hay un tema con la fenitoína y la dilución, ¿sí? Porque muchas veces si nosotros lo diluimos con destroza se puede llegar a precipitar, y entonces la de primera opción es la solución fisiológica. Y algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diluir la fenitoína y de administrarlo es que nos tiene que quedar una razón de 10 miligramos por cada mililitro. ¿Sí? ¿Los estoy mareando con esto? Díganme porque lo de la dilución... Profe, 10 mililitros. La presentación de la ampolla de fenitoína es de 2 mililitros igual a 100 miligramos. Que queda una razón de 1 mililitro igual a 50 miligramos. Como yo ya les dije, la dosis puede ser de 20 miligramos, puede ser de 10 miligramos, puede ser de 15 miligramos, eso según la indicación médica, según el criterio del médico, ¿sí? Pero tomando los 20 miligramos por cada kilogramo, si tenemos un chiquito que pesa 10 kilos, ¿cuántos miligramos le tengo que administrar? 200 miligramos. 200 miligramos, que sería igual a ¿cuántas ampollas de fenitoína? ¿De 10? ¿De cuánto venía? ¿De 20? 100 miligramos por ampolla, de 2 mililitros. 100 miligramos. Y 2 ampollas. Si son de 200 miligramos, hay que darle. ¿Y en cuánto lo vamos a diluir? Para que me quede en una razón de 1 mililitro igual a 10 miligramos. ¿En 20 mililitros? En 20 mililitros, ¿sí?
¿Esto para qué? Para administrar por vía endovenosa lenta, ¿sí? Esto para dar una dosis de ataque. Hago esta aclaración, ¿sí? Hago esta aclaración. Porque después está la impregnación con fenitoína, que se utiliza en el caso del estatus convulsivo que no cede, que se puede diluir en más solución y porque van a ser más ampollas, pero eso después ya nos lo va a indicar el médico según su criterio, ¿sí? Sí, el tiempo de administración, como dice Sonia, sí son 30 minutos, ¿sí? Lo que tenemos que valorar, ¿sí?, cuando se administra la fenitoína son los factores de la coagulación. Hay que tener en cuenta también la probabilidad de daño renal, ¿sí?, hepático. También que, como su excreción es lenta, muchas veces se acumula en el sistema nervioso central. Como después de pasadas las convulsiones, después de 15 minutos, ¿sí?, hay otra alternativa de administración en el caso del estatus convulsivo activo, que nosotros generalmente no tenemos mucho acceso al ácido valproico, ¿sí?, pero en algunas instituciones sí, y se puede administrar por vía endovenosa, y la dosis de administración también es 20 miligramos por cada kilogramo. Ahora, pregunta, ¿cómo se diluye el ácido valproico? Se puede diluir en solución fisiológica, se puede diluir en destroza al 5%, ¿sí? Pero algo muy importante, es que en realidad lo ideal sería que lleve un diluyente que sea, se puede decir, compatible y específico para evitar la precipitación. Y algo importante sobre el ácido valproico en el momento de administrarlo es que tiene que ser dentro de los 5 minutos de preparado para garantizar mayor efectividad anticonvulsivante en el paciente. Bueno, ahora, después la otra opción es el levetiracetam. Este tipo de anticonvulsivante, nosotros tenemos más acceso, digamos, de los que se administran por vía oral, ¿sí? Pero también viene en presentación de ampolla, ¿sí?, que ahora se las voy a decir, que es 5 mililitros igual a 500 miligramos. Una vez diluida, esta droga dura 24 horas, conservado a menos de 25 grados de temperatura, ¿sí? ¿Podés repetir lo de nuevo, lo último que se me va? No te escucho bien, no sé si es mi wifi o qué, pero no te oí bien lo del último, lo del levetiracetam. Sí. Levetiracetam. Sí, que la dosis kilo es de 20 a 30 miligramos, ¿sí?, con un ritmo de minutos. Pero que este tipo de anticonvulsivante lleva un diluyente especial, ¿sí? Generalmente se debería diluir con una solución especial, pero en caso de no tener esa solución, se puede utilizar solución fisiológica y destroza al 25%. Y en este caso se recomienda que para alcanzar mayor efectividad se administre dentro de los primeros 15 minutos de haber sido diluido, aunque este fármaco sí se puede conservar 24 horas a una temperatura menor de 25 grados, y el tiempo de administración es más o menos entre 10 y 20 minutos. ¿Se escucha muy mal? Bueno, y después, sí, por lo menos yo, la verdad que escucho ya de hace rato, escucha pero bien, porque por ahí es tu señal. quizás sea yo nada más. Igual queda grabado. Sí, yo escuchaba mal, después. pero porque era mi señal. Ajá. Bueno, en caso de que el estatus convulsivo no ceda,
¿sí? Y ya estamos hablando casi en el minuto 30, ¿sí? Se considera, este chico obviamente tiene que ir a terapia intensiva, este chico obviamente tiene que necesitar sedación, ¿sí? Puede llegar a utilizar, por ejemplo, el bencuronio, el pancuronio, la fenitoína por impregnación, o sea, múltiples anticonvulsivantes, pero principalmente la sedación, ¿sí? Y la intubación endotraqueal. Y en este protocolo que yo les estoy compartiendo, una de las drogas que se utiliza como última opción en el estatus convulsivo activo es el fenobarbital. Sí. El fenobarbital, que a esta droga quería llegar, que solo se puede diluir con agua destilada. Sí, solo se puede diluir con agua destilada porque con otras soluciones se cristaliza. Y que también se recomienda que administrar en 30 minutos y sea administrado dentro de también de los 30 minutos de ser diluido para alcanzar su mayor efectividad. La dosis kilo del fenobarbital es de 30 miligramos por kilo. Bueno, yo lo que quería repasar, y ahora ya se va a cortar dentro de unos minutitos, así que... ¿Ustedes llegaron a ver la pantalla? Sí, ¿no? ¿Que compartí? Sí, sí. Listo. Ahora nos vemos. ¿Alguna duda con respecto a, digamos, a las drogas que se utilizan en el estatus convulsivo? Y ahora, para terminar y repasar sobre este tema, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los controles que se hacen también en el estatus convulsivo son los controles electrolíticos, también se controla estado ácido-base, ¿sí? Porque muchas veces las convulsiones pueden tener otro tipo digamos, ay, se me fue la palabra, de activadores, ¿no? Muchas veces puede ser por, como ya les dije, hipoglucemia, puede ser también por deshidratación, ¿sí? Puede llegar a ser por hipoxia, puede ser por déficit de vitamina B, ¿sí? Y entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es suplementar, porque una de las, se puede decir, de defensas del organismo es estas convulsiones y espasmos son justamente para movilizar reserva de los músculos, en caso también como la hipopotasemia, la hipocalcemia, la hiponatremia, ¿sí? Entonces, no solamente se debe hacer las verificaciones de la glucosa o del estado febril, y algo que me olvidé de mencionar, ¿sí? Cuando hablamos de las convulsiones febriles, es que inmediatamente nosotros también tenemos que verificar la temperatura corporal del niño y si es necesario administrar algún antipirético por vía endovenosa, que puede llegar a ser, ¿cuál? ¿Cuál es el de uso más frecuente para nosotros? ¿La ¿Dipirona? La dipirona, ¿sí? Y la dipirona, si no me equivoco, viene de 1 gramo en 2 mililitros. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para diluir la dipirona? La podemos diluir en solución fisiológica para que nos quede una razón de 10 mililitros igual a 1 gramo, o a 1000 miligramos, como lo quieran decir, ¿sí? Y me queda una razón de 1 mililitro igual a 100 miligramos. Y la dosis de dipirona es según el peso, que si no me equivoco son 20 miligramos por cada kilo. Nosotros ya, si vemos un chiquito y le preguntamos cuánto pesa la mamá, ya sabemos cuánto tenemos que cargar aproximadamente. Obviamente, siempre realizando las preguntas de rigor, ¿sí? Sí, a la mamá, como si el chiquito es alérgico a alguna medicación y si alguna vez le administraron o tomó por vía oral dipirona o novalgina, como le quieran llamar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Ninguna?
Bueno, recomendación a la hora de colocar acceso venoso es que se utilicen accesos venosos o accesos periféricos que tengan un tramo corto. Cuando digo tramo corto, un prolongador corto, preferentemente muchas veces ese tipo de tapón que va directamente en el Avocat. Porque muchas veces, si no se, después de administrar la droga, si no se lava con solución fisiológica o no se suministra solución fisiológica, la droga queda en el prolongador, ¿sí? Lo ideal en todo tipo de urgencia es que en los niños pequeños se utilicen accesos periféricos de tramo corto, ¿sí? Y también para garantizar... Celia, ¿podrías repetir? Disculpame. Sí, ¿qué? Disculpame que te joda. ¿Podrías repetir lo de los accesos venosos? Sí. Si podrías repetir, Sí, porque sí. se me va tu lo voz. ideal, No te entiendo. usar en una urgencia de cualquier tipo, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos que reanimar o administrar en un estatus convulsivo activo, es utilizar los tapones de tramo corto, o sea, que van directamente a la boca. Así que una vez colocado, nosotros lo permeabilizamos con solución fisiológica, ¿sí? Para garantizar el acceso de la droga al torrente sanguíneo de forma veloz siempre es lo ideal. No utilizar prolongadores larguísimos, ¿sí? Porque eso puede llegar a entorpecer nuestras acciones a la hora de administrar fármacos para estas urgencias. Bueno, se va a cortar. Ahora en 15 minutos les vuelvo a mandar otro link y vamos a empezar, que no creo que terminemos, con crisis asmática, ¿sí?